Así que, amigos y amigas, bienvenidos y damos gracias nuevamente a César Vidal por acompañarnos. Tenemos novedades, tenemos hartas noticias, así que usted comparte con nosotros en un café para Canut. Bienvenido, profesor Luciano, bienvenido, César. Comenzamos nuestro diálogo. Gracias, querido Luis, qué gusto poder saludarte, qué ganas de darte un abrazo, y también para nuestro querido César Vidal, que se ha convertido, y lo digo de todo corazón, en un gran referente de conocimiento, de saber, de interpretación de los tiempos, no solamente dentro del mundo evangélico, sino también dentro del mundo de los jóvenes que les gusta aprender, del mundo universitario. De hecho, tengo un desafío gigante para César. Ya esperamos que se vaya pronto esta pandemia. En Chile se está comenzando a solucionar el problema porque hay mucha gente que ya está vacunada y este proceso va muy bien, pero acá queremos tenerte dando una vuelta, haciendo un periplo por varias universidades, querido César. No sé si tú me vas a aceptar esa invitación, pero ya vamos a conversar de eso. César, quiero saber primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? La gente me pregunta, me escribe, me dice, ¿por qué le bajaron el canal a César si nosotros queremos seguirlo? ¿Pero por qué le hacen esto a César? ¿Cómo les duele tanto lo que dicen? Cuéntanos un poquito cómo te ha ido y qué pasó con eso del canal, querido César. Bienvenido. Bueno, muy bien hallados. Tengo que decir que siento el corazón un poco tierno después de escuchar esos anuncios de té, de café, etcétera, porque me estaban viniendo a la memoria anuncios de la radio en mi infancia, ¿no? Donde todavía la publicidad no eran los grandes grupos bancarios, las grandes multinacionales, sino que eran, pues eso, comercios donde vendían tés y cafés o persianas a lo mejor, ¿no? Pero que era así. La verdad es que lo estaba oyendo y me subían del corazón recuerdos muy, muy tiernos de hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en YouTube? Bueno, pues hombre, en YouTube, YouTube tiene una administración que va por países. Nosotros descubrimos que teníamos una serie de gente decidida a echarnos como fuera de YouTube, y entonces en momentos determinados esto era muy fácil. Se juntaba una serie de personas, se enviaba una queja, nos sacaban la primera vez una semana, la segunda vez otra semana, la tercera vez nos echaban y nos cerraban el canal. Y cuando sucede eso, nosotros inmediatamente interpusimos un recurso, pero lógicamente apelamos a que primero no había ninguna razón para que los contenidos nos los hubieran censurado, mucho menos para que nos echaran, y en el momento en el que nos echaron se produjo una reacción internacional. Es decir, empezamos a aparecer en canales de televisión y en canales de radio, pues desde Rusia hasta el Cono Sur y todo el territorio de Europa y de América entre medias, y en un momento determinado, pues la representante de YouTube en la zona del imperio de YouTube, que suponía que era competente, nos pidió disculpas y nos devolvió el canal. Esto después de tenernos fuera, de que existiera toda esa situación. Bueno, inmediatamente los grupos decididos a echarnos de YouTube volvieron a interponer, apenas había pasado una hora, volvieron a interponer una denuncia contra nosotros y nos volvieron a sacar. Y en ese momento, las propias autoridades de YouTube que habían hecho esto nos confesaron que era una maniobra concertada, que se habían dado cuenta de que era un grupo de gente que iba por nuestro canal en YouTube, y nosotros tuvimos que decir en ese momento que, sintiéndolo mucho, si no nos devolvían el canal, nuestra corporación está ubicada en el estado de la Florida, en el sur de los Estados Unidos, y que iniciaríamos acciones legales. Esto, dicho sea de paso, en un momento en que el gobernador de la Florida había dicho que no estaba dispuesto a tolerar la censura en las redes sociales, y que si las redes sociales censuraban a gente de la Florida les iba a poner una multa de $10,000 diarios, con lo cual nos devolvieron el canal con una velocidad vertiginosa, nos pidieron disculpas y estamos otra vez en el canal. ¿Qué era lo que molestaba en el canal? Bueno, molestaban muchas cosas. Molestaba que tenemos, en estos momentos, debemos de andar por los 210.000 suscriptores, suscriptor arriba, suscriptor abajo.
pero lo importante es que el número de suscriptores en menos de medio año se había más que duplicado. Molestaba que solamente entre YouTube y junto con YouTube y iVoox tenemos más de 5 millones de descargas al mes. Bueno, en septiembre del año pasado no llegábamos al millón, andábamos rozando el millón, ahora mismo tenemos más de 5 millones, es decir, nos habíamos más que quintuplicado y esto era molesto. Y sobre todo molestaba que los contenidos del canal de La Voz en YouTube, pues hombre, no se referían a cosas que no tienen mayor importancia, ¿no? Como le vamos a dar una dieta para que le crezca más la barba o para recuperar el pelo que se le ha caído, cosas de este tipo que no tendría mayor problema, sino que entraban en temas muy concretos y en temas muy concretos relacionados con la agenda globalista, relacionados con el gran reseteo, etcétera. De hecho, las 2 últimas censuras que tuvimos de YouTube no fueron por contenidos, sino por el anuncio de contenidos que no están en YouTube. Anunciamos 2 programas del Gran Reseteo, que es un programa al que se accede por suscripción en el canal cesarvidal.tv. En YouTube solamente lo anunciamos, no lo difundimos, y ese simple anuncio nos valió 2 golpes seguidos, lo cual quiere decir que determinados temas son temas muy delicados ahora mismo en YouTube y en algunos países evidentemente te pueden costar un disgusto. Pero gracias a Dios de momento estamos de vuelta. Habíamos previsto el año pasado que nos podían echar en cualquier momento y fue por lo que creamos cesarvidal.tv. Y nosotros vamos a seguir hablando en los medios que haya, ¿no? O sea que realmente no es una cosa, hombre, no nos dio ninguna alegría, evidentemente es un sinsabor, pero vamos, no es algo que nos aterrara, nos desmoralizara, nos desplomara el ánimo, porque contábamos con que el golpe iba a venir en algún momento y en cualquiera de los casos estábamos decididos a enfrentarnos con él. Qué bueno, César. Oye, mira, mientras Lucho Reyes nos ayuda ahí, porque hay mucha gente que te está saludando de distintas partes del mundo, también lo veo. Aquí en Chile, con mucho cariño, te saludan y estaban muy contentos, expectantes de esta entrevista. Yo quiero contarte lo siguiente. Mira, tu libro, Un Mundo que Cambia, el que habló Luis Reyes, y que nosotros logramos a través del seminario traer varias existencias a Chile, se fueron muy rápido, nos quedan apenas unos poquitos, ha sido de bendición para los pastores y llegó en un momento muy especial, César, porque era un momento donde nosotros queríamos entender estas incongruencias aparentes. Estaban ocurriendo con este cambio en la manera de actuar de la izquierda, de la derecha, con estas cosas que no se pueden entender, que uno se toma los pelos y dice, pero ¿por qué está pasando esto? Tu libro, Un Mundo que Cambia, nos ayudó a entender que este es un fenómeno que trasciende la dinámica izquierda-derecha o la lógica de la Guerra Fría. Y luego comenzamos a entender que hay una cosa más grande arriba, que esto tiene que ver más bien con el patriotismo versus un montón de gente que tiene el poder a nivel mundial. Entonces, estábamos en ese proceso cuando se nos vino el estallido social y nos vimos envueltos en este tema de que íbamos a tener que votar en un plebiscito. Nosotros los evangélicos estábamos súper confiados de que los evangélicos, independiente de cómo votara el mundo, los evangélicos 70-80% íbamos a votar rechazo, no porque nosotros rechacemos los cambios sociales, queremos mejores pensiones, queremos mejor educación, todas esas cosas. Lo que no queríamos es que esta situación de escribir una nueva constitución desde cero nos abriera la puerta para que entrara todo este globalismo nocivo, complicado. Pero bueno, no se cumplieron nuestros sueños y aquí te quiero poner en contexto para hacerte la siguiente pregunta. Pero no nos fue mal, fíjate que el 50% de los evangélicos votó rechazo. El mundo votó 80% apruebo y 20% rechazo. En el mundo evangélico no fue igual. Los evangélicos por lo menos la mitad entendieron, pero sí muchos fueron seducidos por esta idea social, entre comillas, sin entender lo que hay detrás y los peligros que encierra todo este proceso de cambio global. Y hoy día estamos a puerta de escribir una nueva constitución. Te tengo una buena noticia. Lo que sí, muchos evangélicos se dieron cuenta, estamos bregando fuerte en tema político. Hay más de 40 candidatos evangélicos para postularse a ser gente que va a escribir esta constitución y esperamos que varios
podamos quedar. Yo soy uno de ellos, voy aquí en el distrito 20, es uno de los distritos grandes donde más hubo votos del rechazo y gente evangélica que participó de la política. Entonces, quiero con este contexto que tú nos digas, querido César, ¿a qué te estás refiriendo ahora cuando hablas tú del gran reseteo? ¿De qué se trata esto? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que está pasando en Chile, con todo este proceso de cambio de escribir la nueva Constitución? Bueno, vamos a ver, el gran reseteo, para aquellos que no lo sepan, es el título de un espacio que se ofrece todos los fines de semana en cesarvidal.tv, pero le pusimos el gran reseteo no porque fuéramos originales y nos lo haya copiado otra gente, sino porque el gran reseteo es el nombre que ha dado el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, a la manera en que quiere impulsar la agenda globalista para que sea una agenda impuesta ya en todo el mundo para el año 2030. La ONU lo denomina la Agenda 2030. El Foro de Davos prefiere hablar del gran reseteo y esa es la razón. Ahora, ¿qué significa el gran reseteo? Bueno, lo que significa el gran reseteo es bastante fácil de entender. Yo sugeriría a la gente que vaya a cesarvidal.com y en el buscador de la página busque precisamente Gran Reseteo y en una de las entradas encontrará un vídeo del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, que es un vídeo que dura aproximadamente 1 minuto y medio. O sea, van a perder más tiempo intentando encontrarlo en el buscador que viendo el vídeo, pero en ese vídeo describe el mundo tal y como se supone que va a ser en el año 2030. Y esa descripción de ese mundo, que se supone que va a ser un mundo feliz al que llegaremos en el año 2030, empieza con una frase que resulta tremenda y es "You own nothing and you'll be happy". Es decir, no serás propietario de nada y serás feliz. Es decir, vamos a un mundo en el que vamos a conseguir que efectivamente no tengas ningún tipo de propiedad, entre otras cosas porque la propiedad siempre permite una cierta autonomía, siempre permite una cierta libertad de actuación, una cierta capacidad de maniobra. Por supuesto, olvídate de eso y a continuación va describiendo lo que va a suceder de aquí al 2030. Desde una inmigración descontrolada, que fue una de las razones por las que la agenda globalista atacó al gobierno de Piñera. Piñera seguramente ni se lo podía imaginar en ningún momento, pero lo cierto es que cuando Piñera decidió que no firmaba el acuerdo de la ONU sobre migraciones, se colocó en el punto de mira de la agenda globalista y desde entonces han ido golpeando a Chile y en ese sentido esa es otra de las cuestiones que aparece. Otra es el hecho de que Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial. Eso es algo absolutamente decidido también. Vamos a ver incluso controlada nuestra propia alimentación y nuestra manera de transportarnos, tal y como aparece en ese jugosísimo vídeo de 1 minuto y medio. Y al final, y esto ya es algo que, en fin, yo lo dejo para que cada cual lo interprete como quiera, después de que en este mundo finalmente habrá una instancia internacional que va a ser la que va a controlar a las naciones, que las naciones no van a tener en absoluto independencia, ni soberanía, ni libertad como tales naciones, donde la gente se va a quedar sin propiedad, salvo aquellos que dirigen la agenda globalista, que no creo que se dedican a repartir sus fortunas con los desdichados de la tierra. Bueno, se nos dice como último aliciente que nos vamos a encontrar con extraterrestres al final de esta década, lo cual es una de esas cosas que no sabes cómo tomártela. Yo confieso que es una de las cuestiones que después de ir viendo las atrocidades que va anunciando ese gran reseteo, ya que al final me digan que al final del camino nos vamos a encontrar con seres que no son terrestres, sinceramente no quiero especular sobre eso, me parece bastante inquietante. Pero por resumirlo todo, el gran reseteo fundamentalmente es la idea de que gente a la que no hemos elegido, a la que no hemos designado, que no tiene un mandato de ninguna nación ni de las poblaciones de los distintos países del mundo, han decidido que van a modelar
el mundo a su gusto, a su capricho, y que eso va a ser el final de la independencia nacional y me temo que aparte de la independencia y la soberanía nacional, el final de las libertades para los habitantes de este planeta. Resumiendo mucho, y me consta que la respuesta ha sido larga, eso es lo que sería el gran reseteo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, César! Y yo no quiero incomodarte de ninguna manera, pero cuando te escucho se me ocurren otras cosas que preguntarte y ya empiezo a tachar las preguntas. Para eso estoy, o sea, para eso he venido, ¿no? No, porque, pero, perdón, tal vez una banalidad lo que te voy a decir, pero me haces pensar, porque uno ha leído libros a través del tiempo y cuando te escucho hablar a ti, como que me voy a algún libro que leí antes, hace mucho tiempo, y de repente se me vino a la cabeza JJ Benítez, ¿cierto? Con Caballo de Troya, fue Jesús un cosmonauta. Que por cierto, es un libro que plagió descaradamente del libro de una secta americana que es la Fundación Urantia. Y esto no es que lo diga yo, esto se descubrió con el éxito del primer Caballo de Troya y fue muy divertido. Ajá. Porque le entrevistaron al que entonces era presidente de la editorial Planeta, que es la que publicó el primer Caballo de Troya y luego las continuaciones, y en una entrevista muy curiosa, porque apareció un reportaje en una revista española mostrando que aquello era una copia descarada del libro de Urantia, y entonces el entonces presidente de Planeta dijo, hombre, nosotros sabíamos que estaba copiando, pero no sabíamos de dónde, lo cual le da una manera bastante peculiar de lavarse las manos en todo esto. Y es curioso que en alguno de los libros, no de la saga del Caballo de Troya, pero sí de otros libros relacionados, como La rebelión de Lucifer, pues Juanjo Benítez decía al inicio del libro que esto estaba inspirado por el libro de Urantia, ¿no? Inspiradísimo, sin ningún género de dudas. Pero mira, personajes como él, porque se me vino a la cabeza cuando hablaste tú que al final del gran reseteo incluso está este tema probable de los extraterrestres. Yo sé eso, que eso aparece en el vídeo, a mí no se me hubiera ocurrido nunca, por eso remito a la gente a que vea ese vídeo, porque de las últimas cosas que dice que van a suceder en esta década, dice, bueno, y nos encontraremos con extraterrestres. Claro, ya te quedas ahí de, bueno, el Foro Económico Mundial, o sea, nos cuenta que unas cosas que son absolutamente inquietantes. El tema del gran reseteo es un tema tan amplio que, de hecho, nosotros tenemos un programa de más de una hora todos los sábados por la noche en cesarvidal.tv analizando algún aspecto del gran reseteo y llevamos con programas desde mediados de septiembre hasta ahora y no hemos tenido que repetir ningún tema, todo lo contrario, estamos viendo que seguramente vamos a acabar la temporada en verano y nos han quedado muchísimas cosas que contar. Y para que te hagas una idea, hace 2 semanas hablamos de China y su papel en la agenda globalista. La semana pasada hablamos de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. Esta semana vamos a hablar de Irán. Es decir, que los temas son de lo más diverso. A veces es la desaparición del dinero, a veces es qué va a pasar con el empleo, etcétera. Pero este análisis del gran reseteo que hacemos todas las semanas, ya te digo, o sea, pasamos una hora y pico hablando del tema, Lorenzo Ramírez y yo, y ni lejanamente lo agotamos. Pero el tema es hasta tal punto delicado que, por ejemplo, la semana que anunciamos que la íbamos a dedicar a hablar de Bill Gates, esa semana YouTube nos cerró el canal. Y solamente lo anunciamos, es decir, ese es un programa para suscriptores, no se cuelga en YouTube. En YouTube lo único que hacemos los viernes es colgar un anuncio y en 10 minutos contar de qué vamos a hablar ese fin de semana. Bueno, el simple anuncio de que íbamos a hablar de Bill Gates nos sacó de YouTube. Que cada cual Oye, saque pero sus es que, conclusiones. mira, discúlpame, vuelvo allá, ya me picaste en la cabeza. Entonces, pues yo te mencioné a Benítez, que tú conoces bastante bien, pero mi intención era mencionar... No te puedes imaginar cuánto. Mi intención era mencionarte a Sixto Paz en relación a lo que dices tú, porque alguna vez le escuché decir a él que en un momento le hacen una entrevista, estoy recordando, en un libro y en una entrevista, sí, donde a él le dicen que hable por favor de lo que él piensa respecto del tema extraterrestre de una manera muy resumida. Y él dice que lo siguiente, que a mí me dejó estupefacto,
pero te voy a decir por qué. Mira, dame ese segundo. Te voy a decir por qué. Porque él dice, mira, finalmente este tema de los extraterrestres es lo más parecido a lo que en el mundo cristiano denominan demonología. Yo nunca escuché a un ufólogo, a una de estas personas, decir una cosa como esa. Yo no estoy diciendo, César, que yo crea, no crea, crea más o menos estas cosas. Estoy recordando la entrevista y la lectura, ¿me entiendes? Pero ¿qué es lo que sí quiero decirte? La reflexión que llego a ver qué me dices tú, qué es lo que piensas. Es que estos últimos 200 años, desde la filosofía se ha estado hablando del fin de la historia. Desde el pensamiento de Marx, que tiene una idea distinta de interpretar la historia, y aquellos pensadores más bien capitalistas, que hablan del fin de la historia y todo relacionado a la economía. Qué curioso es que ahora, hablando del gran reseteo, que probablemente es como una especie de fin de la historia como la conocemos. Es la idea, ¿cierto? Es el final de la historia. Exacto, pero no es de carácter económico, no es de esos caracteres que nos decían los filósofos, sino que vuelve a ser una cosa que toca lo espiritual, que toca la cuestión esencial del hombre. No sé qué opinas tú. Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones. Voy a intentar, porque es que me siento como el toro al que le colocan la muleta roja por delante. Entonces has empezado a mover el capote y me va a costar mucho controlarme para no empezar a embestir en todas direcciones por alguna de las cosas que me cuentas. Vamos a ver, por citarte de nuevo, aunque sea dar solo algunas pinceladas. Tanto en el caso de Sixto Paz como en el caso de Juanjo Benítez, en su día fueron grandes propaladores de los mensajes que recibíamos de humo, de los extraterrestres de humo. Yo llegué a conocer el que se inventó esos mensajes y que era un español, y en un momento determinado él falleció hace pocos años, pero su hijo vive todavía. Y es un personaje que un día decidió inventarse los mensajes de los extraterrestres para ver hasta dónde podía llegar con una falsedad, y se inventó toda la historia de humo. Y en un momento determinado, cuando vio que lo de humo trascendía a España, llegaba a Hispanoamérica, se formaban grupos alrededor de las revelaciones de humo, etcétera, etcétera, en ese momento decidió revelar la verdad y decir, hombre, no se crean esto, que lo he inventado yo, que lo he hecho de esta manera, que además es una manera tampoco especialmente sofisticada. Y se encontró con que no le querían creer, y además encima le acusaron de ser miembro de algún servicio de inteligencia, como la CIA o algo de este tipo, que quería impedir que la gente se enterara de lo que había. De modo que en ese sentido, primero tengo que decir que aquellos que se han creído las historias de humo, pues han sido objeto de una estafa. De humo escrito de otra manera a como esto que era humo sin H, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero segunda cuestión que sí es muy importante. Vamos a ver, la idea de que esos contactos que se han producido, y descarto a los locos, a los mitómanos, a los que quieren llamar la atención, al que te cuenta que ha visto un platillo volante a ver si se lleva una chica a la cama, en fin, descartando todo este tipo de gente. De la gente que ha estudiado muy seriamente el fenómeno, y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Jacques Vallée, que posiblemente sea uno de los que se pasó décadas analizando el fenómeno, y Spielberg en Encuentros en la tercera fase le rendía un homenaje, porque el personaje que interpreta en Encuentros en la tercera fase, Truffaut, no es nada más que Jacques Vallée, apenas disfrazado, pero era un homenaje de Spielberg a Jacques Vallée. Jacques Vallée estaba convencido de varias cosas. Primero, que no eran encuentros físicos, que no eran seres de otro planeta, que no era gente venida de lejanas galaxias, que eran contactos de carácter espiritual, y que eran contactos de carácter espiritual que efectivamente no resultaba difícil identificar con lo que habían sido en un momento determinado contactos con seres demoníacos o supuestas apariciones de seres sobrenaturales. Y terminaba además, y tiene varios libros en ese sentido, pero Vallée es muy interesante de leer, falleció ya hace algunos años, terminaba diciendo que además él estaba convencido de que la finalidad no era benévola,
Es decir, estos que creen que viene la gente de lejanas galaxias a hacernos un favor, a mostrarnos cómo vivir en paz y armonía, bueno, esos eran unos despistados de una categoría tremenda, porque con lo que nos encontrábamos era con realidades espirituales de carácter maléfico. Insisto, Jacques Vallée, hasta donde yo sé, no era cristiano, no era creyente, fue una persona que se pasó décadas analizando los testimonios de la gente, viajando por todo el planeta, y sin embargo las conclusiones a las que llegó fueron estas. Voy a terminar esto con otra pincelada que me parece muy interesante. Posiblemente uno de los libros de ciencia ficción más sugestivos que se han publicado es un libro de Arthur C. Clarke, que fue el que escribió el guión de 2001, Una odisea espacial, la película de Stanley Kubrick, que se titula El final de la infancia. Ajá. Y en ese libro, que se titula El final de la infancia, de Arthur C. Clarke, de pronto aparecen los extraterrestres que vienen a redimir al género humano, que le van a decir cómo, en fin, actuar de una manera que sea una manera positiva, etcétera. Y estos extraterrestres tienen dos características que son muy peculiares. Una, que el mensaje que ellos lanzan es muy parecido al mensaje de la nueva era, y el otro, que su apariencia es la de los demonios clásicos. Y yo creo que una de las escenas de la novela especialmente sobrecogedora es cuando una de esas naves se posa en la Tierra, todo el mundo está esperando que salgan los extraterrestres y de pronto los que salen son seres como los demonios. Y eso provoca una reacción en los pobres terrícolas que dicen, ¿pero qué está sucediendo? Bueno, yo siempre me he preguntado si esto fue una genialidad de Arthur C. Clarke o en realidad quería decir algo más, porque evidentemente Arthur C. Clarke es un personaje con bastantes conexiones, no solo con la ciencia ficción o con la ciencia secas, sino también con el ocultismo. Y efectivamente ese fin de la infancia apunta al final de la historia. Es decir, ¿cuál es el final de la historia? Pues cuando de pronto vienen esos seres e imponen su dominio sobre todo el planeta, que además se les entrega convencidos de que ellos van a arreglar lo que no ha podido arreglar el ser humano a lo largo de milenios. Cuando yo terminé de ver este vídeo, que lo he vuelto a ver varias veces, un vídeo que me parece que dura 1 minuto 34 segundos, es cortísimo, pero es para verlo una y otra vez, y vi lo de los extraterrestres, dije, hombre, el fin de la infancia de Arthur C. Clarke. O sea, al final de acabar con la independencia nacional, con la soberanía de los estados, con la libertad de las naciones, con las libertades de los individuos, resulta que nos vamos a encontrar con seres venidos de más allá con los que vamos a establecer relaciones. Dios santo, ¿a quién se le ha ocurrido escribir el guión de este vídeo? Porque es verdaderamente... Oye, bueno, es que, mira, por eso te digo, porque tiene mucho que ver con este tema del reseteo, finalmente. Esto que parece tan absurdo, incluso tan increíble. Pero te iba a hacer la pregunta por lo siguiente. Mira, aquí Diego Arauz, una de las personas de las tantas que está comentando, me quitó de la boca algo que yo te quería decir. Pues él está refiriéndose ahí al sacerdote, ¿no? Creo que es Freixedo, alguna oportunidad. El antiguo jesuita, Freixedo era un personaje peculiar también. O sea, yo también llegué a conocerle. Es uno de estos personajes que a uno le queda la duda de si estaba en sus cabales. Yo tengo la sensación de que después de su paso por la compañía de Jesús se le había soltado algún tornillo, ¿no? Como dirían en mi país de origen, ¿no? Pero Freixedo, curiosamente, apuntaba a la idea de que no eran seres benévolos y que efectivamente eran seres que pretendían controlar a la población de la Tierra. Él incluso hablaba de una granja humana, ¿no? Yo creo que él era muy imaginativo en muchos aspectos. Cuando en alguna ocasión citaba la Biblia, generalmente dejaba de manifiesto que no conocía la Biblia, lo cual tampoco es tan raro en un sacerdote católico, para que nos vamos a engañar al respecto, pero efectivamente
de una manera bastante menos documentada, bastante menos sólida que Vallée. Sin embargo, compartía muchos aspectos con lo que había escrito Jacques Vallée, que, insisto, a mí me parece que es el... Luego ha habido otros que han seguido sus huellas, ¿no? Pero yo creo que realmente es el que analizó el fenómeno de una manera más científica, porque era totalmente empírica. Vallée se dedicó durante décadas a recorrer este planeta, a recoger testimonios, no tenía una idea preconcebida de lo que había y fue llegando a unas conclusiones que son verdaderamente Sí, a mí me parece re interesante mencionarlo, y ya que tomó este giro, esta entrevista, pero tiene mucho que ver porque, mira, si yo sumo esto que nos comenta Diego Arauz, ya se me había metido en la cabeza esto, y él comenta sobre el sacerdote, que en algún momento también, no voy a negarlo, me fascinó, lo siento, es la verdad, pero otra persona aquí me dice así, mira, Víctor Oyarzo, pero no dice en la Biblia que vendrá el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus ángeles con él. Ya lo que entiendo, los ángeles no son de este mundo terrestre. Entonces, ¿por qué te menciono esto, César? Bueno, Porque ya, finalmente, claro. Sí, claro, ya. porque finalmente es lo que te digo, o sea, todo esto apunta, este reseteo, a un cambio de foja, a un término de la historia como nosotros lo conocemos, pero vuelve a ser espiritual. Entonces aquí va la pregunta: ¿qué influencia, qué consecuencias va a traer todo este reseteo a la iglesia cristiana? ¿Qué debemos tener en mente a la hora de enfrentar esta situación que ya el mundo comienza a vivir? ¿Cómo debemos cuidarnos? ¿Cuál sería tu mirada ahí, César? Ahí hay dos cuestiones que a mí me parecen de interés, y son dos cuestiones. Una que ya está aquí, aunque muchos no se hayan dado cuenta de ello, pero ya está aquí. Y otra que es una cuestión que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina también. Vamos a ver, primera cuestión, a la gente que está impulsando la agenda globalista no se le oculta que el principal obstáculo frente a la agenda globalista son las iglesias bíblicas. Y en ese sentido yo suelo siempre mencionar una reunión del año 19 que tiene lugar en Colombia, y reunión en la cual es un gran concilio de las organizaciones relacionadas con los lobbies gays en Hispanoamérica, y en esa reunión ellos llegan a tres conclusiones que yo no me voy a cansar de repetir porque creo que arrojan mucha luz. La primera conclusión es que a inicios del 19 esa ideología de género que tenía que haberse implantado en toda Hispanoamérica estaba frenada. Esto se supone que hace años ya lo tendríamos que haber impuesto y no lo hemos conseguido, y esto es gravísimo porque algo que hace años que tendría que ser ya una realidad, sin embargo, en estos momentos, a inicios del año 19, está frenada. Segunda conclusión, la culpa de que esté frenada la tienen los evangélicos. Y el razonamiento que además hacen es un razonamiento muy interesante, porque dicen, esto nos ha pillado de sorpresa, esto no nos lo esperábamos. Nosotros partíamos de la base de que la religión más importante de Hispanoamérica es la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica no nos iba a dar problemas. Es decir, con la Iglesia Católica no era cuestión de si llegábamos o no llegábamos a un acuerdo, sino cuánto nos iba a costar el acuerdo. Pero el acuerdo sabíamos que llegábamos. Y el razonamiento que te hacían es, la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal y en última instancia se hace lo que decide el que está en la cúspide de la pirámide. Claro. Es decir, la base pues puede protestar, puede decir que el Papa Francisco es el anticristo, puede deprimirse, puede hacer lo que quiera, pero al final la cúspide toca el silbato y todo el mundo se coloca en fila y aunque sea maldiciendo, va en la fila. Por lo tanto, sabíamos que con la Iglesia Católica no íbamos a tener problema, era solo cuestión de ajustar el precio. El problema con los evangélicos es que no tienen esa estructura jerárquica, no tienes cómo negociar con ellos, además son estructuras de base, han salido a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera conclusión, a los evangélicos tenemos que infiltrarlos y destruirlos, porque es el único obstáculo
que tenemos en el subcontinente. Entonces, primera cuestión que hay que tener en cuenta de una manera bastante clara, pues evidentemente, como es el principal obstáculo, ese es un problema que los evangélicos se den cuenta o no se den cuenta, ellos, los de enfrente, sí se han dado cuenta. Y los mismos datos que tú dabas del referéndum del plebiscito de Chile, pues dice mucho. Es decir, si en un momento determinado el 50% de los evangélicos votó en contra y la población en general de Chile fue el 20%, pues el gran obstáculo, aunque al final no consiguiera imponerse, fueron los evangélicos. O sea, si es que es obvio y podríamos multiplicar los ejemplos. De modo que este es el primer problema. Estamos en una situación en la que se sepa o no se sepa, pues lo cierto es que vienen a por nosotros porque ellos sí tienen muy claro que es la única piedra que hay en el camino en este sentido. Segunda cuestión, y esta es una cuestión que yo creo que se va a ir haciendo más patente a medida que vaya avanzando. Y es el hecho de que claro que hay un elemento espiritual dentro de esa agenda globalista. Es decir, esto, por supuesto, en estos momentos nos lo van a reducir a la ideología de género, al calentamiento global, a las migraciones, como dicen ellos, masivas, etcétera. Pero aquí, claro que hay una cosmovisión espiritual, aunque procuren mantenerla oculta. ¿Por qué llego yo a esa conclusión? Pues, hombre, porque en algunas de las organizaciones que llevan impulsando ese proceso de agenda globalista desde hace décadas ya se fue en esa dirección. Cuando en los años 70 la Trilateral es una de las organizaciones que más va avanzando hacia esa agenda globalista, uno de los aspectos que la Trilateral tenía muy claro es que tendríamos una nueva religión en el futuro y que sería una religión universal. Y en algún momento en que incluso se filtra cómo podría ser esa religión, bueno, pues esa religión se parecía enormemente a lo que a partir de los años 80 se conoce como el movimiento de la nueva era. Claro. Es decir, esto era evidente y en esos momentos ya no solo es decir, bueno, pues aquí el mundo queda dividido en 3 grandes provincias, pero bueno, van a estar coordinadas bajo un mando superior, aquí hay una nueva estructura global de carácter económico, social, político, etcétera, sino que además vamos a tener una religión global que va a ser una nueva religión. Esto, hasta donde yo sé, no lo ha dicho el Club Bilderberg, no lo ha dicho el Foro Económico Mundial, pero en su día lo apuntó la Trilateral y uno de los movimientos que ha habido en los últimos meses, para mí más indicativos de hacia dónde vamos o hacia dónde nos empujan, que es la creación de un grupo que se denomina Our Guardians, nuestros guardianes. Es la foto de nuestros guardianes que nosotros le dedicamos un espacio del gran reseteo, pero la foto la hemos publicado en varias ocasiones porque aparece en la página web de nuestros guardianes y es una foto en cuyo centro está el Papa Francisco. A la derecha tiene a Milady de Rothschild y luego tenemos gente del mundo del crédito, de la banca, de la Big Pharma, de la Big Tech, etcétera, etcétera. Y esos son nuestros guardianes y se denominan nuestros guardianes. Y entonces es para decir, pero bueno, ¿quién les ha nombrado a ustedes nuestros guardianes? Es decir, yo no tengo ningún interés en que el Papa Francisco o la familia Rothschild se dedique a guardarme, vamos, todo lo contrario, preferiría que estén lo más lejos posibles. ¿Quién ha decidido que esa gente, que incluye a la Organización Sindical Mundial, a el crédito de las tarjetas de crédito, a la Big Pharma, a la Big Tech, al Vaticano, a los Rothschild, ¿quién ha decidido que esa gente va a guardarnos? O sea, en todo caso, habría que guardarnos de ellos, no que ellos nos guarden a nosotros. Y eso indica hasta qué punto, porque eso es bastante claro, eso indica hasta qué punto, claro que hay un elemento espiritual, yo diría que en estos momentos conscientemente oculto,
pero que efectivamente en algún momento se va a revelar. Si nos lo van a revelar los extraterrestres que se supone que van a aparecer al final de esta década o no, eso es algo que yo no sé y yo no soy amigo de especular. Yo me muevo sobre hechos contrastados y documentados y no soy dado a la especulación. Pero comprendo que algunos piensen que esa es una de las posibilidades. Muy bien, César. Aquí tenemos un montón de preguntas, no alcanzamos a hacerlas todas. Quienes quieren hacerlas o preguntan si es posible, claro. Ahí está un gran amigo, profesor también de teología, Abner Cheuquel. Dice, tengo 3 preguntas para César Vidal. No sé si las 3 podríamos hacerlas, pero si pones alguna, querido Abner, con el mayor de los sagrados. Oye, César, mira, yo quería comentarte que respecto a lo que pasó aquí en Chile, pues yo estuve muy animado, te dije a ti, no, aquí nosotros el 80% de los evangélicos vamos a entender esta situación y fuimos como el 50%, pero tampoco le creo mucho a la encuesta porque solo se dijo la televisión. No está nada mal, ¿eh? O sea, quiero decir, vamos a ver, esto no te consuela cuando has perdido el combate, pero no es igual que te tiren por KO en el segundo asalto que aguantar hasta el último asalto y perder a los puntos, ¿eh? O sea, claro, pero yo de todas maneras mal, te digo con toda honestidad, nunca he creído a esas encuestas porque nunca las vi tampoco, no existen, solo dijeron en la televisión, miren, ¿saben qué? Los evangélicos que decían que mayoría iban a votar rechazo fueron el 50 y el 50. Yo estoy pidiendo las encuestas, nunca las he visto, y si a encuestas se refieren a que le preguntaron con un micrófono a la salida de las urnas a cada persona, ¿qué votó usted? Voté tal cosa. ¿Usted es evangélico o no es evangélico? No creo que hicieron eso. Y tampoco creo una persona que porque me diga que es evangélico, porque puede haber sido nieto descarriado evangélico que votó a prueba. Entonces, tampoco lo creo. Pero el caso es que sí, como tú dices, los chilenos evangélicos se han parado frente a este proceso de cambio global, peligroso, de una manera bien interesante. Y aquí quiero llevarte a esta próxima pregunta y que seas muy honesto con nosotros, no tengas problema, dilo aquí. A nosotros no nos importa si tú eres un poco duro o quieres serlo, como sea. ¿A qué te refieres tú, César? Porque sé que en el fondo del corazón los amigos que nos siguen quieren escuchar esto. ¿A qué te refieres tú con una iglesia bíblica? Porque tú estás diciendo el único impedimento. No. Esto es... Vamos a ver, esto es bastante claro y además yo creo que de nuevo los que están enfrente lo tienen clarísimo. Es decir, vamos a ver, ellos no temen nada de la Iglesia Católica. O sea, primera cuestión. La Iglesia Católica no es un obstáculo para la agenda globalista. La Santa Sede es una pieza esencial e importantísima de la agenda globalista. Y cualquiera que haya visto los documentos, no solo del Papa Francisco, porque claro, es muy fácil empezar a lanzar piedras sobre el Papa Francisco, ¿no? Cualquiera que haya visto los documentos de los últimos pontificados sabe que es así. Juan Pablo II tiene una predicación, una homilía ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde habla de un nuevo orden mundial y dice que las naciones no pueden solucionar los problemas y que tiene que haber un nuevo orden supranacional para arreglarlo. La encíclica posiblemente más importante de Benedicto XVI, que además aprovecha para que salga en medio de la crisis económica del 2008, es decir, tenemos a la gente asustada y por lo tanto promulgamos una encíclica para sembrar más el pánico y aprovechar el miedo, habla del nuevo orden mundial y de la necesidad de un gobierno mundial. Y claro, luego ha llegado el Papa Francisco y se ha encontrado primero el camino más que hecho y como no habla mucho de otras cosas, se ha notado más. Y además estamos en un mundo donde esa agenda globalista se percibe más. Cualquiera que lea Fratelli Tutti es un panfleto globalista, es agenda globalista inyectada en vena. Cualquiera que vea lo que es el documento final del Sínodo de la Amazonia o de la Amazonía, como prefieren decir algunos, es agenda globalista en vena. Y la Iglesia Católica, como tal jerarquía, no se va a enfrentar. Quisiera recordar el caso de un obispo argentino, además muy reciente, porque esto ha sido hace cosa de un mes, que publicó una declaración en la que decía que la lucha contra el aborto en Argentina la habían desarrollado los evangélicos y que él hubiera querido que sus compañeros en el episcopado hubieran desarrollado el mismo celo que los evangélicos para oponerse al aborto en Argentina. Esto dicho por un arzobispo argentino.
Ahora, lo que él está diciendo es la verdad. Es decir, nosotros no vamos a oponernos y no nos estamos oponiendo porque recibimos órdenes superiores. Luego el obispo tal, el obispo cual, el cardenal este, el cardenal el otro, tendrá sus ideas personales. Pero en un orden jerárquico nadie discute las órdenes. Yo estoy por ver un sargento que diga que no obedece a un coronel o a un general. Y esta es la situación dentro de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está totalmente en la agenda globalista. De modo que aquellos que piensen que llegando a ciertas coaliciones con determinados grupos católicos van a frenar la situación, es que todavía no se han enterado de lo que hay. Es más, van a salir al campo de juego y como no se han percatado de la forma del balón, es posible que lo lleven en las manos sin darse cuenta de que el partido es de fútbol y no es de rugby. Primera cuestión. Segunda cuestión, y esto es enormemente importante. Hay un interés, y yo lo señalaba antes, en un momento determinado en infiltrar y debilitar las estructuras evangélicas. Y esto se está haciendo de dos maneras paralelas, que no son incompatibles, son en realidad conjuntas. Una, inyectando una visión de teología liberal, y otra, al mismo tiempo, y va de la mano de la otra en muchísimas ocasiones, apoyando la absorción dentro de las iglesias evangélicas de la agenda globalista y de la ideología de género. Voy a dar de nuevo 2 o 3 pinceladas para que la gente pueda entender con un poco más de claridad lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el caso de España, la FEREDE, que es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que debe agrupar más o menos al 70% de los evangélicos, 60-70, tiene en su interior denominaciones que casan parejas homosexuales. Las denominaciones que están dentro de FEREDE y que quieren mantenerse en una línea bíblica llevan años pidiendo que se expulse a esas denominaciones. No lo han conseguido. De manera que ahí estás en una situación de enorme debilidad. Estoy hablando de organizaciones supradenominacionales, por decirlo de alguna manera. Otro ejemplo, la infiltración en editoriales. Cualquiera que vaya al catálogo de la editorial CLIE en estos momentos, pues no hay que ser un genio para darse cuenta de que hace años que lleva siendo un elemento de infiltración. Ha publicado un libro como el libro de Thomas Hank, felizmente agotado y parece ser desde hace unos meses y parece ser que no lo van a reeditar, del Evangelio de los Oprimidos, que era un comentario gay del Nuevo Testamento, donde nos enterábamos de que el apóstol Juan era el amante y novio de Jesús y todo el mundo lo sabía, entre otras lindezas. Ha publicado un libro, este no está agotado y se puede encontrar, de Máximo García, en el cual nos cuenta cómo buena parte de lo que aparece en la Biblia pues es absolutamente mítico, sanguinario, inaceptable e incluso de mal gusto, y está publicando una serie de comentarios a libros de la Biblia escritos por Samuel Pagán, que es el presidente del Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional, absolutamente liberales. Su comentario del Pentateuco sostiene que el Pentateuco no lo escribió Moisés, que se escribió a lo largo de siglos desde la monarquía de David hasta el regreso del exilio, y que Isaías no escribió Isaías, y que Daniel, por supuesto, no lo escribió Daniel, y que Zacarías tampoco lo escribió Zacarías. Entonces, vamos a ver, a lo mejor es que Samuel Pagán tiene una especie de revelación que no nos ha llegado. Pero si tú aceptas ese punto de vista, tienes que llegar a la conclusión de que Jesús era un ignorante o era un embustero. Porque Jesús repite una y otra vez, como os dijo Moisés, como os enseñó Moisés, leéis a Moisés, etcétera, etcétera. Bueno, pues como Jesús era un pobre ignorante que no había tenido la inmensa fortuna de leer a Samuel Pagán, pues evidentemente enseñaba esto. ¿Cuál es la consecuencia de ese acercamiento a la Biblia? Que ya existe no solamente en organizaciones como FEREDE, sino que también existen editoriales como CLIE.
Bueno, en el momento en el que tú decides que hay partes de la Biblia que son falsas, que lo que cuenta no es verdad, que te colocas encima de la Biblia en vez de colocarte debajo de la Biblia, por supuesto, en un momento determinado también puedes decidir lo que es de aplicación o no es de aplicación. Y entonces ahí te encuentras con el hecho de que, bueno, lo que es de aplicación, pues en última instancia no incluye lo que choque con la ideología de género. Y no podemos incluir eso porque, claro, ¿cómo nos vamos a oponer al matrimonio homosexual o a los transgéneros, etcétera, etcétera? Nos colocamos por encima de la Biblia y lo sacamos. Y esa es una realidad también. En otros casos, esto es más inocente y obedece a la ignorancia. Por ejemplo, el acuerdo que han firmado las alianzas evangélicas de Hispanoamérica con la OEA, que yo estoy convencido de que es fruto de la buena fe. Es más, seguramente muchos han dicho, si podemos tener una voz en la OEA, es posible que podamos detener el avance de la ideología de género. Estoy convencido de que hay gente que ese era su objetivo. El contenido del acuerdo es penoso y yo no sé quién lo ha redactado, y casi prefiero no saberlo. Pero ya absorbe una serie de términos que son típicos de la agenda globalista. Por ejemplo, se han tragado totalmente el calentamiento global. En un momento determinado habla de que va a tener una cosmovisión holística. Pero vamos a ver, podrás tener una cosmovisión o una agenda que sea bíblica. Incluso si dices evangélica está bien, pero ¿cómo va a ser holística? ¿Pero qué estás diciendo? Tú sabes de lo que estás hablando. Entonces, yo ahí me tiendo a creer que había gente de buena fe, que a lo mejor había alguno que no era de tan buena fe, pero ya el documento como queda, bueno, con un poco de suerte no nos pasa nada o nos podemos encontrar en situaciones muy delicadas. Insisto en que yo creo en la buena fe de la práctica totalidad de los que estaban ahí. De algunos no lo tengo tan claro, pero es así. Entonces, esa es la realidad. En la medida en la que las iglesias sigan aferrándose a la Biblia y sean iglesias bíblicas y no se dejen desviar, van a ser un elemento de resistencia que lógicamente están en el punto de mira de esa agenda globalista. En la medida en que lleguen a la conclusión de que ciertas alianzas son maravillosas o estén dispuestos a colocarse por encima de la Biblia y decidir que esto ahora sí es aplicable, pero esto ya no se aplica porque hemos evolucionado humanistamente en la manera en que tenemos que vivir la vida, bueno, pues esa gente deja de ser gente que tiene un cristianismo bíblico y se convierten en aliados objetivos de la agenda globalista. Y creo que además esto es algo que lo estamos viendo cada semana. Quiero decir que un personaje que a mí siempre me ha parecido muy light, pero bueno, hasta ahora no le había visto decir ninguna barbaridad, como es el caso de Max Lucado, aparezca hace un par de semanas pidiendo disculpas por una predicación en la que se refirió de pasada a la homosexualidad hace años y diciendo que sentía mucho lo que había dicho porque el colectivo LGTBIQ son hijos de Dios, pues esto es muy lamentable. Porque Max Lucado, entre otras cosas, tendría que saber que en contra de lo que también enseña el Papa Francisco, todos los seres humanos no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, están hechos a imagen y semejanza de Dios, tienen una dignidad por el hecho de haber sido creados por Dios, pero la condición de hijos de Dios deriva de una adopción que arranca de aquel momento en que esa persona se convierte a Cristo. Y como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, a los que aceptaron precisamente a Cristo es a los que se les da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y eso es un elemento tremendamente importante. Cuando sustituimos eso, pues bueno, todos somos hijos de Dios, etcétera, etcétera, eso es posible que te haga popular. Pero debería recordarse ese pasaje de Gálatas en el que Pablo dice claramente que si él buscara agradar a los hombres, lo que conseguirá es no agradar a Cristo. Y él está mucho más inclinado hacia la idea de agradar a Cristo que hacia la idea de agradar a los hombres. Qué bueno. Mira,
César, yo quiero Puedo ser explicarte más algo. agresivo, pero creo que, No. que con esto ha quedado bastante Está bien, claro. está bien, está bien. O sea, Mira, si quieres sangre, puedo hacer más sangre, no. pero Mejor, vamos, mejor no. creo que con esto ha quedado Es expuesto con suficiente. bastante claridad. No, te voy a sacar algo más tierno ahora, te voy a sacar algo muy pastoral, aunque yo sé que tú no eres pastor y la otra vez me dijiste que te habían dicho cosas peores, porque yo Sí, te es cierto. A considero. mí hay gente que me llama pastor y siempre digo, no me llame pastor, no lo soy. No es por nada, me han llamado cosas peores, o sea que Sí. no tengo nada en contra de los pastores, pero es que no lo soy. Sí, yo sé. Pero mira, te voy a sacar algo muy tierno, porque déjame hacerte el contexto, porque luego tú me vas a ampliar. Y qué bueno eso. Y al mismo tiempo aprovecharle las gracias a Luis, que está ahí en silencio, pero nosotros nos pusimos de acuerdo, porque dijimos, bueno, César tiene tanto siempre que decir, uno solo va a entrevistarlo y el otro va a estar trabajando ahí con los saludos, etcétera. Así que gracias, Luis, por tu enorme paciencia. César, mira, cuando tú hablas de la FEREDE, yo conocí a miembros de la FEREDE el año 2000 en uno de mis viajes a los Estados Unidos y vi gente que representaba a la FEDERE allá, que eran muy pentecostales, estaban con mucho avivamiento. A los años, poquitos años, visité España y estuve dando unos cursos por allá y los encontré, pero estaban completamente liberales, tal como dices tú. Me sorprendí mucho, pero bueno, me sorprendí por el cambio de ellos. Pero fíjate que acá en Chile, los seminarios teológicos, incluso aquellos que son más conservadores, ya estaban enseñando todo eso que dices tú. De hecho, yo fui formado con la idea del proto Isaías, del deutero Isaías, de la escuela de discípulos de Sí. Isaías. Fui educado en la teoría documentaria digamos, La hipótesis documentaria del Pentateuco, todo sí. eso. Y las ideas, digamos, las ideas que se aplicaron al Nuevo Testamento, de la tonta idea de que se creó una mitología en 30 años sobre el judío Jesús, que lo convirtieron en Dios. Mira, nosotros fuimos formados en esos seminarios y yo doy testimonio de que me dañó tremendamente como pastor eso. Entonces, tampoco es una novedad para nosotros, pero yo quiero llegar a lo siguiente. ¿Cómo le hacemos entonces? Porque, por un lado, tenemos el extremo de aquellas personas que, por librarse de todo lo que puede traer consigo el estudio de las críticas bíblicas, algunas muy necesarias, como la crítica lingüística, la crítica textual, etc. Hay otras críticas que son muy nocivas, como la crítica literaria, que ya es el panel de artillería del movimiento liberal, o la crítica histórica de la década del 50 es tremendamente destructiva, la Frontgeschichte, ¿cierto? La crítica de reacción también son muy nocivas. Pero hay algunas de ellas que son muy buenas para poder entender el texto. Hoy día mismo tenemos una gran cantidad de análisis respecto a los últimos descubrimientos de las cuevas de Qumran, documentos que recién se están revisando y versiones críticas que nos ayudan muchísimo en el conocimiento. Pero ¿cómo encontramos el equilibrio? Porque o nos quedamos con la versión de 1909, bueno, o vamos a ver, esto también nos llevaría en muchas direcciones, de modo que voy a intentar responder de la manera más breve posible. Vamos a ver, primero, yo estoy convencido de que una persona que no estudia y no se forma, por eso no es más santa. Es más ignorante y posiblemente más bruta. Entonces, esta es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. Hay gente que piensa que cuanto más ignorante sea, esto la acerca más a Dios. Eso es absolutamente falso. De acuerdo con eso. Y además, de hecho, en la Biblia hay infinidad de referencias al hecho de la persona que está estudiando continuamente. Cuando Dios le entrega el mando de Israel a Josué, después de que Moisés no va a entrar en la tierra prometida, hace referencia al hecho de que medite día y noche en las Escrituras. Bueno, pues, evidentemente, eso es lo más lejano a decir que de pronto me desciende sobre mí una inspiración los domingos y yo no preparo lo que tengo que enseñar, sino por donde me viene el aire, ¿no? Y la idea de escudriñar las Escrituras, etcétera, esto es algo que se repite a lo largo de la Biblia en multitud de ocasiones. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo creo que a la hora de formar a la gente, lógicamente hay que recurrir a instancias donde se pueda formar a la gente de una manera sólida y se dé respuesta a todo esto. Vosotros os podéis imaginar, tanto tú como Luis, que yo no soy una persona a la que le sobre el tiempo. Y sin embargo, el año pasado
después de estar oyendo esto durante años y rechazarlo durante años, decidí empezar un centro de estudios bíblicos online precisamente para enfrentarme con esta necesidad en todo el mundo de habla hispana, que es Teshuvá. El último curso que yo di, que fue hace cosa de 2 o 3 semanas, sé que el lunes se examinan, o sea que ha debido de ser hace cosa de 2 o 3 semanas, que fue un curso de Pentateuco 1, que era la introducción y el libro del Génesis. Yo dediqué toda la primera hora del curso a examinar no solo la hipótesis documentaria, sino todas las tonterías que se vienen diciendo desde el siglo XIX que supuestamente demuestran que el Pentateuco no es fiable. Claro. Entonces, vamos a ver, que te sigan diciendo, y te lo siguen diciendo, que el Pentateuco no es fiable porque dice que Abraham tenía camellos y los camellos en realidad no los empezó a utilizar el ser humano hasta siglos después. Bueno, pues yo en el curso tuve que exponer fotografías de referencias del camello domesticado varios siglos antes que Abraham. Es decir, eso se volverá a repetir, pero es una estupidez. La idea de que Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque no existía una escritura, bueno, pues tuve que proyectar distintos cuerpos de escritura, distintas obras literarias anteriores a Moisés, donde por supuesto claro que existe la escritura y que mis alumnos lo vieran. Cuando en un momento determinado tienes que oír que el Enuma Elish, por ejemplo, o la epopeya de Atrahasis son igual que el Génesis y los relatos de la creación del Génesis, yo tuve que dedicar un tiempo a leerles fragmentos del Enuma Elish y la epopeya de Atrahasis para que vieran que se parece al relato del Génesis, como diría un castizo en España, como un huevo a una castaña. Es decir, que realmente no es así. Y ese es un trabajo que hay que hacer. Claro, si en lugar de realizar ese trabajo, que yo reconozco que es un trabajo prolijo, laborioso, etcétera, tú te dedicas a copiar lo que han dicho otros que ya parten de la base de que hay una hipótesis documentaria, pues claro, esto es absolutamente lamentable. Yo citaba precisamente en este curso, citaba el caso de un erudito de Antiguo Testamento que contaba que había coincidido con un colega suyo en la universidad y el colega le había dicho, bueno, ¿y usted por qué no cree en la hipótesis documentaria? Y entonces yo le expliqué por qué no. Y cuando acabé me dice, pues la verdad es que tiene usted razón. Dice, la verdad es que tiene usted razón, no se sostiene. Dice, y entonces yo le dije, bueno, o sea, usted no la va a enseñar más. Y dice, no, yo la voy a seguir enseñando porque ya tengo hechos los apuntes de clase, lo que llevo enseñando desde hace años. Usted imagínese que ahora me tengo que poner a estudiar otra vez, defender la posición contraria, etcétera, etcétera. Bueno, esto es de una falta de honradez intelectual, ya no voy a decir espiritual, de honradez intelectual verdaderamente pasmosa. Y claro, eso lo tenemos que enfrentar. Es decir, en un momento determinado, una persona tiene que enfrentar esa situación y no solo con el argumento de autoridad. Claro que es un argumento de enorme peso que Jesús diga que el Pentateuco lo escribió Moisés y evidentemente eso no tiene duda. Pero al mismo tiempo uno puede ir explicando por qué los argumentos de la hipótesis documentaria no se sostienen. Por ejemplo, la idea de que hay un documento J, porque ahí a Dios se le llama Jehová, y la idea de que hay un documento E, porque ahí a Dios se le llama Elohim, Dios, eso implica un desconocimiento del hebreo escandaloso. Entre otras cosas, porque la utilización de distintos nombres de Dios obedece a un énfasis en cuanto a cómo Dios se relaciona con el ser humano. Y de la misma manera que nosotros a Dios lo llamamos Salvador, o lo podemos llamar en un momento determinado Padre, o podemos utilizar otro tipo de nombres, de títulos para Dios, y tiene una razón de ser cada uno de ellos. Utilizar Jehová o utilizar Elohim tiene una enorme razón de ser. Jehová siempre es el nombre del Dios del pacto. Y Elohim generalmente suele ser la idea de aquel Dios que incluso aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios sigue siendo Dios. A veces aparece junto como Jehová Dios, pero es un elemento claro. Entonces,
Estas son cuestiones elementales. Y además han sido muy estudiadas, sobre todo por eruditos judíos. Cualquiera que haya leído a Casuto, yo mencionaba en mi curso de Génesis a Humberto Casuto, mencionaba a Yehuda Radai, etcétera, pues evidentemente saben que esto es un disparate. Y, hombre, en el siglo XIX, en Alemania, que dijeras lo de los camellos, tiene un pase. Pero que esto lo repitas a inicios del siglo XXI claro, es bochornoso. No estaba desarrollada la arqueología en ese tiempo. Entonces, es que, y como esas, infinidad de situaciones. Entonces, este es un elemento que a mí al final me decidió a buscar todos los meses un espacio para dar un curso al mes, porque el gran problema es cuando de pronto hay gente que en un momento determinado, como tú estabas comentando, bueno, pues ha crecido en una denominación que era conservadora. Quizá el seminario, las escuelas bíblicas o las facultades no eran muy profundas, pero por lo menos eran conservadoras, y de pronto se han vuelto liberales. Es decir, como no tenían una formación, alguien de pronto leyó esto y dijo, ahí va lo que acabo de aprender, ¿no? Entonces dices, no, es que esto evidentemente no es así y esto hay que explicarlo y esto hay que entenderlo. Vamos a ver, cualquier persona, y con esto acabo la respuesta porque soy consciente de que me enrollo mucho y puedo ir enhebrando una cosa con la otra, pero cualquiera, por ejemplo, que lee el libro de Génesis y lee los relatos de los patriarcas, se da cuenta de que eso tiene una exactitud histórica que realmente es abrumadora. Es decir, uno se encuentra con el famoso relato de Sara diciéndole a Abraham que tenga un hijo con su criada. Y eso es algo que solamente se puede dar en esa época, donde eso estaba contemplado en el Código de Hammurabi, que fue contemporáneo de Abraham, en las leyes de Nuzi, que son contemporáneas de Abraham. Es decir, eso es una transmisión de unos hechos históricos que es muy antigua. O sea, en la época de Moisés eso ya no regía. En la época de David es que no tenían ni idea de eso, había pasado casi un milenio. Cualquiera que vea el relato de José y lo que en un momento determinado hace el faraón con José, etc., eso es de una exactitud absolutamente tremenda que David, en la época de David, no digo ya en el retorno del exilio, era impensable. Yo estuve mostrando a mis alumnos fotografías de pinturas de las tumbas egipcias donde aparece un visir como José exactamente como lo describe Moisés en Génesis. Y eso es algo así de claro, no es una invención que de pronto a un señor en el exilio de Babilonia se le pasó por la cabeza. Y estas son cosas efectivamente enormemente importantes. Y la Biblia es muy sólida. Y cuando tú estás leyendo ese Génesis o estás leyendo Éxodo o estás leyendo el libro de los jueces, te estás encontrando con un terreno muy sólido que estás pisando. Y cuando además vas comprendiendo pues cómo se desplaza un Jacob, cómo se desplaza un Abraham, etcétera, vas viendo que tiene una enorme solidez. Eso no es una novela histórica, no es una serie de Netflix. Y esto es muy importante. Si tú, por el contrario, desde el principio privas de credibilidad a la escritura y aceptas tesis de hace 2 siglos, que además han sido desacreditadas científicamente hace mucho tiempo, bueno, estás abriendo el camino para que en poco tiempo, igual que decides lo que es verdadero y falso en el texto de la escritura, vas a decidir qué conductas debes de aceptar y cuáles no debes de aceptar. Y entonces, pues bueno, pues está bien la homosexualidad, está bien el adulterio y en un momento determinado puede estar bien que matemos a la gente que tiene ya cierta edad y que no puede aportar nada a la sociedad y les vamos a hacer un favor matándolos y vamos a hacer un favor a la colectividad quitándoles la vida. Que, por cierto, en esa etapa ya estamos. ¡Wow! 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 Oye, querido César, qué entretenido. El único problema es cuando conversamos contigo, se me ocurren otras cosas más que preguntarte y ya no queda mucho tiempo. Pero mira, quiero llevarte... Fundamentalmente porque tengo que dar 2 conferencias en Perú dentro de un rato y no puedo llegar tarde. No por otra razón, porque yo me encuentro muy a gusto charlando contigo, Luciano. Tú sabes que nos ponemos a hablar casi de todo lo divino y lo humano y yo tengo que mantener el ojo en el reloj que hay en la base de la pantalla del ordenador, porque si no aquí estaríamos hasta mañana. Así es.
Pero mira, bueno, vamos a lo último, porque quiero que nos cuentes un poquito acerca de lo último que estás trabajando, pero agradecerte, porque muchos estudiantes de la Biblia que valoran el estudio, que quieren conocer las críticas, han querido también tener una palabra de equilibrio frente a toda esta situación. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que aprender, pero nunca abandonar nuestras raíces, mantenernos en la fe, y eso queda muy claro y se agradece. Querido César, en estos últimos minutos, tú escribiste un libro que nosotros ya encargamos a Lluvia. Lluvia se ha portado muy bien con nosotros. Lo celebro. Y pronto vamos a tener acá a Apóstol para las Naciones, la vida de los tiempos del apóstol Pablo de Tarso. Entonces, qué interesante que tú te hayas atrevido a escribir de un personaje tan importante, porque solo decirte esto para que nos cuentes de qué se trata el libro y cuál es tu mirada. Pero para mí siempre Pablo ha sido un personaje muy importante porque yo creo, esto podríamos discutirlo en otra oportunidad tal vez, pero me da la impresión de que todo el Nuevo Testamento ha sido escrito bajo el pensamiento de San Pablo, ¿no? No solo sus cartas, sino que yo veo trazos de San Pablo en muchos de los evangelios, su pensamiento. Él es un políglota, ¿cierto? Un polímata, un cosmopolita, un personaje muy extraño, completamente por encima de la media de los otros personajes de la Biblia. Me ha parecido interesante que hayas escrito algo acerca de él. Cuéntanos un poquito cuál es tu mirada, hacia dónde se enfoca este nuevo libro. Bueno, vamos a ver, Pablo es un compañero antiguo para mí. A fin de cuentas, este año hará 44 años que yo me convertí leyendo la carta a los romanos en griego. De modo que tengo una especial deuda con Pablo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho hace ahora casi 20 años, más de década y media, no llega a los 20 años, pero algo más de década y media, que yo gané un premio de biografía con una biografía de Pablo. Es decir, que el acercamiento a Pablo con una biografía es algo que yo había hecho, además, con bastante éxito ya hace tiempo. ¿En qué se diferencia este libro de aquel libro que se titulaba Pablo el judío de Tarso, ¿no? ¿En qué se diferencia Apóstol para las Naciones? Bueno, Apóstol para las Naciones tiene casi el doble de extensión, es decir, es un libro muchísimo más amplio y es un libro donde la idea es que la gente pueda entender la vida de Pablo, porque en muchos casos van leyendo las cartas, no las leen tampoco en el orden en que se escribieron, no terminan de conectar esas cartas con los datos que tenemos de Pablo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, y la idea es que puedan entender lo que fue la vida de Pablo, lo que fue el legado teológico de Pablo, lo que fue el trasfondo en el que se escriben esas cartas y también el legado de Pablo en otros aspectos. Pablo es un personaje muy interesante porque de entrada en él se dan tres circunstancias muy notables. La primera es que él es un judío, pero es un judío que pertenece a los perushim, a los fariseos. Su padre lo hubiera podido mandar a la Universidad de Tarso, que era muy buena universidad y era muy famosa y venía mucha gente a estudiar a Tarso y sin embargo su padre prefiere mandarlo a estudiar a Jerusalén, que es mucho menos importante en términos académicos que Tarso, aunque en términos espirituales era muchísimo más importante. Y entonces él estudia con uno de los grandes rabinos del siglo I, que es Gamaliel el Viejo. Y en ese sentido es un judío, pero además un judío muy identificado, en contra de lo que se suele decir, muy identificado con ese mundo de la tierra de Israel, de la gente apegada a Israel. Segundo, y esto es muy importante, Pablo es un judío que conoce magníficamente el mundo de la primera globalización de la historia. La globalización no es un invento nuevo, la primera globalización de la historia la provoca Alejandro Magno en el siglo IV a.C., hasta tal punto que consigue que el mundo civilizado hable en el inglés de la época, que era un griego más sencillo que el griego clásico, que es el griego koiné en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y Pablo
es un personaje que conoce muy bien esa cultura y cuando él llega a Atenas, por ejemplo, él en su predicación en el Areópago puede citar a poetas griegos, puede citar a filósofos griegos con absoluta soltura, de la misma manera que él escribe y habla en griego con soltura. La tercera circunstancia, que es una circunstancia no menos importante, es que él es ciudadano romano. Y además lo es de nacimiento, no consigue la ciudadanía por méritos, por pago, por naturalización. Él viene de una familia de ciudadanos romanos. Muy posiblemente, no es seguro, pero yo creo que es muy posible, porque es una familia que se dedicaba a fabricar tiendas de campaña y las tiendas de campaña son muy útiles para las legiones romanas y es muy posible que su padre, su abuelo, de alguna manera fueran premiados de esta forma con la ciudadanía romana. Estos tres aspectos, que son enormemente importantes, de alguna forma se ven realzados y tienen una enorme relevancia cuando se produce la cuarta circunstancia de la vida de Pablo, que es el encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damasco. Aparición que es enormemente importante, porque ese Pablo que va a Damasco con cartas del Sanedrín para ajustarles las cuentas a los seguidores de ese blasfemo que es un maldito porque fue colgado de un madero y que se llamaba Jesús, de pronto en el camino de Damasco se encuentra con una aparición de Dios, se encuentra con una teofanía semejante a la teofanía que pudo ver Ezequiel y que se relata en el primer capítulo de su libro, o que se encuentra Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, etcétera. Y cuando Pablo, siguiendo la pregunta normal, pregunta ¿quién eres?, y la respuesta que él seguramente esperaba escuchar es yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o yo soy Jehová, tu Dios, etc. Lo que Pablo oye es yo soy Jesús al que tú persigues. El mundo de Pablo salta en pedazos. Wow. Aquel ser que aparece ahí y que es el Dios que se ha manifestado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas, de pronto le dice yo soy Jesús y por cierto me estás persiguiendo. Y evidentemente ese cuarto elemento tiene una enorme importancia, marca un antes y un después en la vida de Pablo. Pablo es un personaje, y creo que en esto el libro contiene un trabajo de muchos años, de décadas, que no solamente deja un legado que son las cartas, y en el libro se explica el contexto de las cartas, los pasajes difíciles no se rehuyen, sino que se explican, etcétera. No solamente tiene el legado de las cartas, tiene un legado como misionero extraordinario. Cuando uno va leyendo el libro descubre que Pablo fue un grandísimo estratega de la misión, es decir, él sabía dónde empezaba. La única vez que sabemos que no hizo lo que él quiso fue cuando él quería adentrarse en Asia y el Espíritu Santo le dice que vaya hacia Europa, hacia Macedonia, pero Pablo es un grandísimo estratega, por eso toda esa ansia por llegar en algún momento a Roma y luego llegar hasta Hispania, que es el final del mundo, y en ese sentido era un gran estratega. Creo que el libro permite comprender también esto y lo explica. Y en tercer lugar, Pablo es un personaje enormemente interesante también por lo que es su experiencia vital y su propio desarrollo vital. Y en ese sentido, el Pablo que uno se imagina dictando la primera carta a los Gálatas, dando zancadas en la habitación y llamando descerebrados a los Gálatas, eso que nuestra versión Reina Valera traduce casi pudibundamente como insensato. ¡No! ¿Qué pasó? Se cayó su... Sí, se cayó su internet. Se cayó. ¡Oh, qué terrible! De nuestro planeta. Ahí está. Aparte ahí es un... Es un políglota, ¿no? Bueno, yo creo que cuando estaba hablando del Pablo de las pastorales se cayó la comunicación, me quedé ahí. Bueno, ya casi tenía que irme, o sea que yo dije, si no consigo entrar, casi hemos cumplido con el cometido. Pero por terminar de resumirlo, yo creo que todos esos aspectos, es decir, comprender al Pablo teólogo, por decirlo de alguna manera, al Pablo misionero,
pero también al Pablo cristiano es algo que aparece en el libro. Y de pronto uno va a entender muchas de esas expresiones que hemos leído las cartas de Pablo en infinidad de ocasiones y no nos hemos dado cuenta de lo que estaba diciendo. ¿Por qué eso se lo dice a los corintios y no se lo dice a los colosenses? ¿Por qué emplea ese vocabulario para los filipenses pero no para los gálatas? Bueno, yo creo que el libro permite entender el contexto de las cartas, permite entender la diferencia que había entre esas iglesias de Galacia y, por ejemplo, las de Colosas, por qué los efesios tenían una importancia estratégica que no tenían a lo mejor los tesalonicenses. Yo creo que todos esos aspectos el libro permite verlos y permite también reconstruir también lo que era la personalidad de Pablo, que para mí es el tercer pilar de su legado, una persona que llega al final de su vida y que puede decir claramente, pues que como no me traigáis un abrigo, yo aquí no tengo abrigo. O sea, el abrigo que tengo además seguramente sería un abrigo cilicio, que era el que se hacía con esa piel de las cabras de Cilicia. Y vamos, eran unos abrigos tan resistentes que tú lo soltabas y se quedaba de pie, de la consistencia que tenía esa piel de cabra cilicia. Y es el Pablo que puede decir, pues bueno, yo he corrido la carrera, yo espero que el Señor me dé la corona y sin embargo, pues no voy a dejar herencia, ¿no? O sea, no tengo bienes raíces detrás de mí, no tengo una inmensa propaganda, un enorme grupo de seguidores, aquí salvo Lucas, casi todo el mundo me ha abandonado. Pero, sin embargo, yo tengo la certeza de que he hecho lo que tenía que hacer, que he corrido la buena carrera, que he cumplido con lo que el Señor quería y voy a recibir la corona de la vida, ¿no? Y ese me parece que es el tercer aspecto de Pablo que muchas veces orillamos o pasamos por alto y, sin embargo, en este libro de Apóstol para las Naciones, pues también aparece desarrollado. Wow, muchas gracias, querido César. Como les decía a los amigos, mientras tú te habías desaparecido por ahí por un rato, no te había abducido ningún ovni, ninguna cosa rara. No creo que se atrevan, sinceramente. Sí, también sería un poco a lo mejor complicado para ellos. Pero bueno, nuestro gran amigo César Vidal, que siempre nos da este espacio para conversar con los amigos chilenos y los amigos de otros países que se nos conectan. Yo lo digo, también tú eres un gran polímata, eres un cosmopolita, ¿cierto? Y un políglota también. Eso no es tan común, gracias al Señor, porque dentro del mundo de la fe tenemos personas como tú que pueden ayudarnos a entender un poco mejor las cosas que son importantes. Gracias, querido César. Luciano, tengo que decirte, si me permites, que aparte de darte las gracias a ti, a Luis, tengo que decir que yo siento una carga muy especial por Chile. Yo en la vida he grabado un vídeo para solicitar un voto concreto, solo lo he hecho una vez y fue con el plebiscito chileno de hace unos meses, de manera que lo cual rompe totalmente con mi costumbre inveterada, pero realmente yo siento muy en el corazón la situación que está viviendo Chile, aunque es verdad que es un país en el que no he estado nunca, pero por la relación que mantengo con distintos hermanos, entre los que os cuento a vosotros dos, es un país por el que yo siento una enorme carga, por el que oro, que estoy observando a diario, del que procuro informar con toda la frecuencia que está en mi mano. Y, por supuesto, no hace falta que os diga que no estáis solos en ese combate y que yo me siento, pero muy orgulloso en el mejor sentido del término, de estar a vuestro lado en esa batalla que tenéis ahora mismo. Ha sido un gran placer, de verdad, muchas gracias y que el Señor os bendiga mucho. Gracias, querido César, un abrazo enorme. Yo voy a ver la manera, te voy a convencer de hacer un periplo por las universidades chilenas, ya lo vamos a hacer, querido amigo. Te lo aseguro y te voy a convencer, no sé cómo, pero te voy a convencer. No, yo tampoco sé cómo lo vas a hacer, o sea, pero tengo curiosidad por ver cómo lo intentas. Con la ayuda de Dios, y yo quiero tenerte en la universidad porque pienso que los jóvenes tienen que oírte. Hay mucha falacia en las universidades respecto a la intelectualidad real y creo que tú eres necesario, tu conocimiento, tu ministerio, en estos tiempos que está viviendo nuestro país. Muchas gracias, César. Luis Reyes va a despedir este programa. Bueno. Un abrazo enorme, querido amigo. Y bueno, Luis también nos va a motivar a comprar tu libro. Nosotros vamos a traer Existencia, ya conversamos con Lluvia. Vamos a tener prontamente este libro maravilloso de Pablo que tú
has escrito. Así que los amigos pueden colocar su teléfono para que nosotros podamos hacer el contacto con ustedes si quieren tener el último libro de nuestro querido amigo, el doctor César Vidal. Gracias por estar con nosotros, César. Luis. Ha sido un placer. Muchas gracias, César. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima vez y que el Señor os bendiga mucho. Muy amable. Que te vaya bien en todo. Felicidades. Bueno, amigos, gracias por el tiempo que ustedes han tenido, la paciencia